No sé si les ha pasado, pero con el correr del tiempo, las cosas a nuestro alrededor tienden a estar un poco más desordenadas que antes. Incluso aquellas cosas que nosotros guardamos en perfecto orden empiezan a desparramarse a nuestro alrededor por todos lados, en la casa, en la oficina, en el taller, ¿no es cierto? Las herramientas ya no se encuentran. Hace algunos años, cuando estaba recién casado, trabajaba en una empresa que se dedicaba al rubro de la alimentación, y para expandir su mercado y empezar a exportar, tuvo que certificar, tuvimos que pasar por las famosas certificaciones de las normas de calidad. Y fue un proceso interesante porque vino a romper toda nuestra forma de trabajar, pero para traer orden. Nos dimos cuenta de lo importante que era cada cosa que utilizamos y que cada cosa que utilizamos tenía un perfecto lugar, el cual nos mandaron a diseñarle y dibujarle una silueta para que si sacabas algo del lugar, no te olvidaras dónde iba y lo tenías que volver a poner ahí. Incluso nuestra forma de vestir cambió, porque desaparecieron los botones y apareció el velcro en la ropa, aparecieron las gorras con cofia, los cubrebocas. Y al principio es incómodo porque son cambios, pero cuando vimos que el final o el fin de todo esto era para que el producto final saliera realmente bien y pudiera agradar a la gente, había que hacer este esfuerzo. Ahora, cuando pienso en nuestras vidas y ya dejo de lado lo material y pienso en aquellas cosas que afectan directamente mi vida en lo espiritual y empiezo a ver que hay alertas de desorden dentro de mi vida, me doy cuenta de que muchas veces dejamos hábitos en ese lugar en nuestras vidas que empiezan a generar cierto desorden. Y los dejamos ahí porque pues ahí han estado todas nuestras vidas y nos hemos acostumbrado a vivir con ellos. Pero déjame decirte una cosa. Dios, como pueblo escogido que somos, quiere que limpiemos nuestras vidas y que pongamos orden. Y es lo que hoy quiero animarte y exhortarte en amor, que cada uno de nosotros comencemos a hacer como desafío en este año que ya empezó a caminar. Pero antes de ir a la palabra de Dios, quiero ir al Dios de la palabra y quiero invitarte a que oremos. Vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia a Dios y vamos a invocar el poder del Espíritu en nuestras vidas. Oramos. Padre, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu presencia y frente a tu palabra en esta hora. Señor, estamos deseosos de escuchar tu voz, pero necesitamos que tú quites de en medio cualquier estorbo que no permita ser receptivo a lo que tienes para nosotros. Que tu Espíritu hable claramente a nuestro espíritu para ser transformados. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Comienza un año en el que las oportunidades se renuevan, ¿no es así? Alguien me dijo algo muy interesante. 2020, el año de la visión perfecta. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Dios tiene grandes cosas para nosotros en este año y no lo dudo en ningún momento. Pero es importante para que todo salga bien, que nosotros comencemos a hacer las cosas como Dios nos manda. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 40 que acabamos de leer, ¿no es cierto? Y yo sé que a veces cuando pensamos en el Antiguo Testamento decimos, uy, qué pesado, ¿no? Si alguna vez has empezado a leer la Biblia en un año, como yo creo que todos los cristianos debemos hacerlo una vez al año, sí, porque la palabra de Dios es la que cambia nuestras vidas. Nuestras fuerzas comienzan, pero el Antiguo Testamento como que lo arrastramos, ¿verdad? Y empezamos con muchas ganas, con mucha euforia, pero cuando llegamos a libros que pareciera que están de relleno, se acaba nuestra pasión por leer la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo, nada en la palabra de Dios está de relleno, todo tiene su propósito. Y hoy vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento y qué podemos sacar para nuestras vidas. Para entrar un poquito en contexto con lo que acabamos de leer y para entender de qué se trata, ¿sí? Quiero que vayamos a descubrir algo muy importante, tan importante para el pueblo de Israel en aquel momento como para Dios. Y en el capítulo 40 de Éxodo nos presenta un lugar llamado el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el tabernáculo es el santuario terrenal inspirado por Dios, que Dios ordenó a Moisés allí en Éxodo capítulo 25 a construir. Este lugar tenía un propósito específico y fundamental. Era que Dios en ese lugar iba a habitar en medio de su pueblo. Déjame decirte otra cosa, que esto no es más que el pensamiento de Dios desde el principio. Porque así como Dios creó al hombre en el Edén para habitar con él, el hombre luego cayó y Dios escogió un pueblo. Y ahora Dios quiere demostrarle otra vez al hombre que su propósito es
habitar entre nosotros y que nosotros podamos tener comunión con Él. Y por eso Dios ordenó el tabernáculo. Fue el tabernáculo el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Dice que de día se manifestaba como una nube, protegiendo al pueblo de los rayos del desierto, del calor abrasador del desierto. Y en la noche como una gran flama o llama de fuego, y así se presentaba la presencia de Dios en aquel lugar. Es curioso, porque cuando leemos allí en Éxodo capítulo 40, vemos que el tabernáculo no fue puesto en la tierra cualquier día, sino que Dios pone específicamente un momento. Dice, el primer día del año del primer mes. ¿Por qué lo hizo así Dios? El tabernáculo fue erigido el primer año que el pueblo salió de la esclavitud de Egipto. Y fue hecho el primer día del año. ¿Por qué? Porque Dios estaba demostrando que ese lugar que Él ponía en la tierra significaba para el pueblo de Israel una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Ahora vemos que el tabernáculo estaba compuesto de 3 áreas. El primer lugar es el atrio, es donde allí se llevaban a cabo los sacrificios. El segundo lugar era el lugar santo, es donde Dios daba la doctrina y las palabras a los sacerdotes, y donde los sacerdotes estudiaban la palabra y los sacerdotes meditaban y alababan a Dios. Y el tercer lugar del tabernáculo era el lugar santísimo, la habitación de Dios, era donde Dios habitaba. Y todo, créeme, que fue minuciosamente pensado por Dios. Y en el relato de Éxodo 40 vemos cómo Dios piensa, y el tabernáculo lo describe de adentro hacia afuera, dándole importancia a su habitación en lo espiritual, en la vida del hombre, ¿sí? Hasta llegar a las puertas de la salida del atrio donde la gente podía realmente estar. Decíamos que todo fue minuciosamente pensado por Dios. Y cada objeto, así como aquella vez yo tuve que trabajar y certificar en aquellas normas de calidad para que las cosas salieran bien, cada objeto en el tabernáculo tenía su lugar porque Dios así lo había mandado. Él lo pensó, y leímos en Éxodo 40 cómo mandó que cada cosa fuera puesta en su lugar. Y fue muy específico Dios al darle las indicaciones a Moisés para que todo esto realmente fuera hecho una realidad. Ahora, por más que el pueblo se movió en el desierto, porque no solamente se quedó en un lugar, y en este caso el tabernáculo era algo móvil, ¿sí? Cada vez que el pueblo se movía, porque la nube indicaba que se movía, el tabernáculo se movía del lugar y no se acomodaban las cosas como se querían, sino que se tenía que saber minuciosamente cuál era el lugar que cada cosa debía llevar. Muchas veces nosotros, cuando queremos empezar a poner orden en nuestras vidas, empezamos a acomodar las cosas como bien nos parece, pero no debe ser así. Yo les quiero hacer una pregunta antes de entrar en materia en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes en este 2020 que ha comenzado quieren llegar al final de este año y al mirar atrás decir que el 2020 fue un año marcado por la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos? Sí, pensé bien. Pensé que todos queríamos hacer eso, ¿verdad? Y es una gran motivación para nosotros, es una gran meta para este año, que nuestros días estén marcados por la presencia de Dios. Y es por eso que yo quiero invitarte a que hoy, a la luz de la palabra de Dios, podamos empezar a hacer las cosas como Dios manda. En su boletín hay una hoja que nos va a ayudar. Y nos va a ayudar precisamente a saber y a entender cómo es que debemos hacer las cosas como Dios manda. ¿Para qué? Para que la cuesta no cueste realmente. Para que en este comenzar de año sea realmente algo que marque para siempre nuestras vidas. Y el punto número 1, para empezar a hacer las cosas como Dios manda, completamos en nuestras hojas. El punto número 1 es poner orden en nuestras vidas. Completamos ahí. Poner orden en mi vida. Y sabes una cosa, cuando hablamos de orden y cuando hablamos de cómo Dios manda, no hablamos de cualquier orden. Si queremos acercarnos a Dios, si queremos realmente disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas este año, debemos hacerlo como Él manda y no a nuestra manera. Si tú sigues leyendo el capítulo 40, después del versículo 16, aparece 7 veces, ¿sí?, pasos que Moisés hace, y el escritor escribe allí diciendo cómo Dios mandó, cómo Dios mandó. 7 veces aparece allí en el relato siguiente del capítulo 40 que las cosas se hicieron como Dios mandó. Creo que el hecho de que Dios fuera tan minucioso con Moisés llamó la atención. Pero quiero también destacar algo importante de este relato. Cuando vemos aquí que Moisés estaba hablando con Dios, o que Dios le estaba hablando a Moisés,
Para mi vida saco algo muy importante que quiero compartir contigo. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es un Dios que tira mensaje a ver a quién le cae cuando estamos reunidos en multitud. Pero lo que yo veo en este relato es que Dios es un Dios personal, el cual disfruta de tener una conversación con Moisés. Porque solamente vemos en el relato que Dios habla con Moisés y le da los planos de cómo debe ser todo y le da el orden de cómo debe ser todo. Y me lo imagino a Moisés ahí mojando la punta de su lápiz, escribiendo, anotando para que no se le vaya ningún detalle, pero no veo más nadie alrededor. Déjame decirte que poner orden en nuestras vidas es algo muy importante. Por eso Dios lo quiere hacer en forma personal. Empiezo a poner orden en mi vida cuando entiendo que Dios es un Dios personal. Malamente muchas veces creemos que para que llegue el orden en nuestras vidas, nuestros problemas se acaben. Lo primero que debe cambiar son las personas que están a nuestro alrededor. Pensamos que lo primero que deben cambiar son nuestros hijos, lo primero que debe cambiar es nuestra pareja, lo primero que debe cambiar son nuestros padres, que lo primero que deben cambiar son nuestros patrones. ¿Sí? Y así podemos seguir buscando a quienes cambiar. Pero déjame decirte que la verdad es que es necesario primero evaluarnos a nosotros mismos y ponerle orden a nuestras vidas, porque muchas veces lo que necesitan cambiar son los que demás, no son los demás, sino nosotros mismos. Y es interesante porque ordenar nuestras vidas frente a Dios es definitivamente empezar a alejarnos del pecado de la vida desordenada, de vicios que hay en nuestras vidas, de las malas amistades, de aquellas relaciones prohibidas. Ordenar nuestra forma de hablar, ordenar a cómo nosotros reaccionamos a los problemas en nuestras vidas. Cuando hablamos de nuestra familia, necesitamos entender que en nuestra familia debe haber orden. Todos los que tenemos el privilegio de ser padres, debemos pensar que nuestros hijos le tienen que ir mejor que a nosotros nos ha ido en esta vida. Por eso los padres necesitamos dejarle realmente un legado de bendición a nuestros hijos y enseñarle que lo más importante en la vida es servirle a Dios y vivir por y para Dios. Y también tenemos que traer orden a nuestras finanzas, ¿sí? Enero es la cuesta, que cuesta muchas veces. Pero si nosotros realmente empezamos a poner orden en nuestras vidas, podemos sacar enero del calendario de nuestras vidas en cuanto a los problemas financieros y empezar a poner orden, porque hoy más que nunca, amados, debemos poner orden en nuestras finanzas. Y déjame decirte algo, Rey de Reyes te ofrece a través de las clases Crece la oportunidad de aprender a administrar como Dios manda nuestras finanzas. Si todavía no te has anotado, es una buena oportunidad de tomar esta clase y poner orden en tus finanzas como la Biblia dice. Dios sabe de finanzas mucho. Desde el principio Él estuvo organizando sus finanzas para que nosotros pudiéramos disfrutar de todo lo que tenemos aún sin merecerlo. Orden también en nuestro ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos que servir a Dios con todo el corazón. Todos los seres humanos tenemos un propósito al nacer. Y es que fuimos creados para alabar, para servir a nuestro Dios. Por eso debemos ofrecerle a Dios nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras casas, nuestros dones, nuestra familia y todo ponerlo a Él o a sus pies y ponerlo a Él como primer lugar en nuestras vidas. Por eso, amados, debemos ordenar las prioridades en nuestras vidas y en nuestros día a día y buscar primero a Dios en oración y en la lectura de Dios y también buscar en nuestras vidas su presencia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 133. ¿Me ayudan a leerlo, por favor, todos juntos? Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Marquen allí, ordena mis pasos. Debe ser nuestra oración, nuestro propósito para este año que está comenzando, ordenar nuestros pasos. Debemos tener en cuenta que este discernimiento del orden no es algo que viene en forma mágica, sino que realmente lleva un proceso en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 5, 13 y 14, lo tienen ahí en sus hojas. Yo lo voy a leer. La palabra de Dios dice lo siguiente: son como niños recién nacidos, que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, ¿qué dice todos juntos? Son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Cuando el escritor de los Hebreos estaba escribiendo esta parte, o estaba escribiendo esto,
Los judíos recién convertidos, los judíos convertidos en aquel entonces, estaban pasando por un momento de sordera espiritual. Y la sordera espiritual lo llevaba al desorden en sus vidas. Y el desorden en su vida lo llevaba a volver a los rudimentos, a volver a las tradiciones, a volver a la religión, a alejarse de Dios. Amados, el orden es algo que viene con la madurez. Es justo ahí cuando nos damos cuenta de aquellas cosas que salen sobrando en nuestras vidas y que realmente están estorbando. Por eso necesitamos entender lo siguiente y completamos en nuestras hojas. Hay cosas que no me convienen hacer, ¿por qué? Porque perjudican y frenan mi progreso. Perjudican y frenan mi progreso. Tú y yo sabemos cuáles son esas cosas. El propósito al poner orden es quitarlas de nuestras vidas. El segundo paso para hacer como las cosas como Dios manda es, punto número 2, aprender a redimir nuestro tiempo. Aprender a redimir nuestro tiempo. Pregunta de examen. ¿Hay acaso algo más trágico que el paso del tiempo en nuestras vidas? ¿Hay algo que cause un dolor más profundo de ver cómo pasa el tiempo o reconocer cuánto de este tiempo se nos ha ido y cuán poco tiempo nos queda? Redimir nuestro tiempo. ¿Qué significa esto? Encontré una definición que me gustó mucho y dice: redimir nuestro tiempo es rescatar el tiempo perdido por medio de aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 5, versículos 5 y 16. Lo tienen allí en sus hojas. Acompáñenme a leerlo, por favor, todos juntos. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Marquen allí: aprovechando bien el tiempo. Entendemos con el paso del tiempo que no se puede recuperar una hora malgastada. Y déjame decirte que hay muchas personas que malgastan días enteros de sus vidas. Es verdad que la vida a veces no es como nosotros quisiéramos que fuera. Y que en los momentos de aflicción y de prueba parece que la vida se aletarga y no pasa. Pero que los momentos buenos y los momentos realmente que estamos disfrutando, la vida se pasa rapidísimo, los días se pasan volando. Pero déjame decirte algo. Un corredor olímpico se prepara durante 4 años o a veces mucho tiempo más para solo disfrutar o participar de una competencia que dura no más de 10 segundos. También encontré algunos ejemplos donde el paso del tiempo, aquellos que somos padres, nos marca muy duro. ¿Por qué? Porque aquella niña o niño, sobre todo aquellas niñas que tú tienes y que hoy sientas en el regazo y la tomas de tus manos, cuando te diste cuenta, la estás tomando de tu mano para llevarla al altar y entregarla con alguien más. El paso del tiempo está ahí. Y la administración del tiempo es algo que debemos aprender a hacer. El mismo Moisés se da cuenta de esto. El mismo Moisés, aquel que era obediente, que ponía orden en su vida, ora a Dios. Y en el Salmo 90, versículo 12, tienen ahí en sus hojas, es una oración de Moisés. Y escribe lo siguiente, ¿me ayudan a leerlo? Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No encontré qué marcar de este versículo, sino resaltarlo todo en nuestras vidas. Y pedirle a Dios que Él realmente nos enseñe a administrar y a redimir el tiempo correctamente, aprovechando las oportunidades que día a día vienen de Él. Amados, necesitamos entender que el tiempo es un regalo que está destinado a ser aceptado y atesorado por nosotros, aun cuando haya muchas cosas a nuestro alrededor compitiendo por ese tiempo y muchas tentaciones para usarlo en forma incorrecta. No tenemos que ser esclavos ya del reloj. Y realmente necesitamos aprender a planear nuestro tiempo en forma correcta. No está mal tomarse un tiempo para relajarnos. Dios creó el mundo en 6 días y el 7º día descansó y lo santificó y lo apartó. El pastor recién oraba acerca de que el mundo medianamente descansa. Pero el estrés está acabando nuestras vidas
Porque somos enemigos de administrar correctamente nuestros tiempos. Y si queremos hacer las cosas como Dios manda, algo que necesitamos hacer es redimir y administrar correctamente nuestro tiempo. No vamos a hacer nada que Dios permita que no hagamos. Todo lo que nosotros hagamos es porque Dios ya lo ha marcado en nuestra vida. Su soberanía funciona de esa manera. Y el sabio Salomón lo entendió y lo escribió en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, está en sus hojas. Dice la palabra de Dios así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Todo está marcado y diseñado en el tiempo perfecto de Dios. Por eso, amados, debemos aprender a tener prioridades en nuestra administración del tiempo. Completamos en nuestras hojas. Debemos aprender a tener prioridades en nuestra administración del tiempo. ¿Y sabes algo importante en este punto? Sabiendo que tenemos que dar cuenta por el tiempo que Dios nos ha dado y cómo vamos a administrarlo, debemos aprender a usarlo bien. Un escritor escribió algo muy interesante acerca de los cristianos, de aquellos que marcaron la historia, de aquellos que administraron correctamente su tiempo, y puso lo siguiente: si leemos la historia, veremos que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente los que más se ocuparon del venidero. Nuestra mirada y nuestra administración del tiempo siempre enfocada en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y punto número 3, para hacer las cosas como Dios manda, para que la cuesta no cueste, despojémonos de lo que no nos edifica. Despojémonos, saquémonos de encima todas aquellas cosas que realmente no nos edifican. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que dice que está corrompido por los deseos engañosos. Quiero hacer un parate en este versículo en especial. Y lo leí y lo releí y lo volví a leer y me preguntaba y busqué lectura y pareciera que en este versículo hay una contradicción. ¿Por qué digo esto? Porque ¿acaso Cristo no solucionó nuestras vidas cuando Él vino a vivir? Y sobre todo el asunto con este viejo hombre. ¿Acaso no fuimos libres en Cristo de todo pecado y del pasado? ¿O realmente nosotros tenemos que obrar algo para realmente ser libres? Pero cuando yo sigo leyendo, me encuentro con el versículo siguiente. Y el versículo 23 del capítulo 4 dice: renovaos en el espíritu de nuestra mente. Muchas veces luchamos con esta verdad de nuestras vidas. Debemos despojarnos del viejo hombre. ¿Pero dónde está el viejo hombre? ¿Cuál es el viejo hombre que tengo que sacar de mi vida? Lo que sucede es que para el creyente, la experiencia del viejo hombre es un asunto que se aloja en nuestra mente. Es algo que está existiendo allí, en nuestros pensamientos. Y cuando Pablo habla que el viejo hombre está vivo y que hay que despojarnos de él, se refiere a una renovación completa de nuestra forma de pensar. Algunas personas en Cristo no quieren tirar nada. Yo no sé si alguna vez tú has visto la serie esta de los acumuladores, que salía por televisión, no sé si sale todavía. Personas de que cada rincón y grieta de su casa era una oportunidad para guardar cosas que alguna vez sirvieron o que quizás pueden servir en algún momento, pero que no hacen otra cosa más que robar espacio y quedarse allí. ¿Sabes que muchas veces nosotros en nuestras vidas somos como estas personas? Y en los lugares o en las grietas en nuestras vidas y en nuestro corazón y en nuestras mentes guardamos aquellas cosas que solo alimentan nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Y ocupamos nuestras mentes en cosas que realmente no edifican y no le damos lugar a las cosas que son buenas para nuestras vidas y correctas, que tienen que ver con Dios. Amados, necesitamos darnos cuenta que el viejo hombre ya no existe, porque con Cristo está crucificado, y que nosotros necesitamos empezar a renovar nuestra forma de pensar. Cuando pienso en el tabernáculo no era cualquier lugar. Si bien estaba hecho de materiales que se podían conseguir en la tierra, sí, y cosas que ya existían, este lugar fue un lugar muy especial. Y fue un lugar apartado y dedicado para Dios. Por eso, a través del relato que leímos en Éxodo 40, vimos que cada cosa fue santificada.
y cada detalle de adentro hacia afuera fue ungido con aceite especial. Y lo más importante cuando pensamos en el tabernáculo, al sumo sacerdote se le era solamente permitido una vez al año entrar al lugar santísimo. Y si el sacerdote que entraba a aquel lugar entraba de forma incorrecta, si su corazón no estaba conforme a lo que Dios pedía, y si el sacrificio que se ofrecía no era suficiente para la justicia de Dios, porque lo que pasaba era que la justicia de Dios caía sobre él y él moría. La palabra de Dios me dice que ahora nosotros, a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos entrada libre al lugar santísimo. El velo que se dividía el lugar santo del Santísimo fue rasgado de arriba hacia abajo cuando Cristo entregó su Espíritu en mano de Dios y su vida en pago por nuestros pecados. Por eso la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿queremos disfrutar de un año de la presencia de Dios? Sí, pero me estoy preparando y haciendo las cosas como Dios manda, despojándome de aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios y no permiten disfrutar de su presencia plena en mi vida. La palabra de Dios me dice en Romanos capítulo 12, versículo 2: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Marquen allí, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Cuando yo voy al final de Éxodo capítulo 40 y me encuentro con los versículos 34 al 38, veo como cuando estuvo todo listo, cuando todo estuvo en su lugar, cuando el orden era prioridad en aquel lugar, cuando todo fue santificado, aún los sacerdotes fueron listos. Dice el versículo 34, y la presencia de Dios llegó a aquel lugar. Al final se hizo lo que Dios mandó y la bendición llegó. La presencia de Dios llenó aquel lugar, pero antes tuvo que haber obediencia, tuvo que haber atención a las ordenanzas de Dios para gozar de su comunión plena. Hubo que limpiar, hubo que quitar, hubo que ordenar. Y déjame decirte algo muy especial en esta hora. Si tú quieres disfrutar de la presencia de Cristo en tu vida en este año, Cristo ofrece poner orden en tu vida. Porque es Él el único que es capaz de poner cada cosa en su lugar en nuestras vidas. A nosotros nos toca nuestra parte, pero la parte que no podemos hacer, el precio que no podemos pagar, Cristo ya lo pagó. Además está decirte cuál es el gran secreto para que esto funcione. Porque creo que a través de todos estos puntos nos hemos dado cuenta, pero te lo voy a decir. Para que esto funcione y que las cosas se hagan como Dios manda, y para que la cuesta no cueste, cada uno de nosotros debe aprender a obedecer. Versículo 16 dice, y Moisés obedeció, y el resultado es la presencia de Dios llegó, y el pueblo disfrutó de la bendición. Necesitamos aprender a pensar como Dios piensa a través de la mente de Cristo que es puesta en cada uno de nosotros. Y entender lo que dice el punto final. La redención no implica solamente llegar al cielo, sino restablecer la perfecta comunión con Dios. Restablecer la perfecta comunión con Dios. Que solamente nosotros, simples mortales, limitados, lo podemos hacer a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. La cual limpia nuestro cuerpo, que es el atrio, el cual pone en orden nuestra alma, que es el lugar santo, para que nuestro espíritu se llene de la presencia del lugar de Dios, que es el lugar santísimo. Amén. Vamos a orar agradeciendo a Dios por su palabra. Señor, honramos tu nombre y te damos gracias porque tú eres un Dios santo, 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 el cual no habitas en el desorden, el cual no bendices la mala administración del tiempo, el cual, Señor, quiere que de nuestras vidas se quite todo aquello que puede estorbar el disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estar en tu presencia, gracias por la sangre de Cristo. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios nos bendice.